Bueno, buenas noches, hermanos, y también para las personas que han sido invitadas en esta noche, bienvenidos. Y es un privilegio, como oraba ahorita nuestro hermano, porque se va a hablar de un mensaje que es trascendental para la vida de muchos, porque tipifica dos estados: un lugar de salvación eterna o un lugar de condenación eterna. Entonces, pensando en esto, por favor, me acompañan a Éxodo capítulo 3, versículos del 3 al 5. Esa es la palabra del Señor. Entonces Moisés dijo: Iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a verlo, llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Padre, te agradecemos en esta noche tu infinita bondad, tu infinita misericordia, ya que nos permites a nosotros como tus hijos el reconocerte como nuestro Señor, como nuestro Salvador, pero también, Padre, hoy al acercarnos delante de ti, lo hacemos reconociendo que tú eres poderoso, que tú eres santo y que has determinado un mensaje que es eterno para la salvación o la condenación de muchos. Por eso rogamos, Señor, que nos guíes, que nos direcciones y que suplas, Señor, en nuestra debilidad y en nuestra insuficiencia lo que no tenemos, para que sea tu nombre glorificado, sea tu nombre exaltado al exponer este precioso y glorioso evangelio que son las buenas noticias de salvación, las mejores noticias que han venido del cielo a la tierra. Y también te suplicamos porque sea el día hoy en que tú cautives el corazón de un pecador y que venga delante de ti arrepentido. Y eso, Señor, te lo pedimos para la gloria de tu nombre y en tu nombre, en el nombre de tu bendito, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, oramos. Amén. Bueno, aquí en estos versículos que acabamos de leer, vamos a hacer una aplicación del Evangelio, pero lo que tenemos aquí es un acontecimiento muy importante, es un acontecimiento esencial de la Biblia, no solo para la vida de Moisés, sino para la vida de cada uno de nosotros. Y cuando, o más bien al considerar ese acontecimiento histórico, notaremos que se trata de la salvación en nuestro Señor Jesucristo, pues es el Evangelio, las buenas noticias de salvación. Y el gran mensaje de la Biblia tiene como foco central, eh, podríamos decir que un solo punto, y es Dios obrando en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Es la gloria de Dios y lo que Él ha hecho en la historia, qué hizo, por qué lo hizo y para qué lo hizo. Y es ahí hacia donde nos dirige el Evangelio. Precisamente, ahora que nombro esto, he titulado ese mensaje ¿hacia dónde nos dirige el Evangelio? Y eso es lo que vamos a mirar en esta noche. Al considerar la dirección del Evangelio, el Evangelio bíblico, ella nos dirige a poner nuestro foco central en lo que Dios ha hecho a través de su Hijo Jesucristo. Pero el problema actual de la humanidad es que muchas personas se equivocan en el enfoque del Evangelio. Eh, lo incorrecto no es el Evangelio, lo incorrecto es la dirección hacia donde la gente ha puesto el Evangelio. Y aquí en este pasaje, en el versículo 1, vemos que Moisés está cuidando de las ovejas de su suegro Jetro o Yetro, y Moisés había sido pastor alrededor de 40 años. Él llevaba todos los días las ovejas a pasar de manera rutinaria, de una manera normal. Llevaba las ovejas de un lado a otro buscando mejores pastos.
Y en su camino por el desierto llegó, dice el versículo, que llegó a Horeb, la montaña de Dios. Y llegó allí muy seguramente porque se había acabado el pasto en algún otro lugar y se encontraba buscando un mejor lugar para llevar a pastar sus ovejas. Él estaba apacentando, estaba guiando las ovejas como de costumbre, como solía hacer, pero inesperadamente en el versículo 2 dice que se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Él miró y vio que la zarza ardía en fuego y no se consumía. En el versículo 3 dice, entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Versículo 4, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, y él le respondió, heme aquí. Versículo 5, y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Entonces, Dios le da un mensaje a Moisés, y el mensaje es cómo iba a liberar al pueblo de Israel de la esclavitud en la que se encontraba en Egipto para llevarlos a la tierra prometida. Y esta es la historia. Y es precisamente una buena ilustración de lo que le ocurre a cada persona que se vuelve cristiano. Y todos aquí en esta historia somos iguales que Moisés. Estamos haciendo nuestros deberes diarios, estamos realizando nuestros trabajos en este mundo, estamos siguiendo nuestras metas, nuestros sueños, y podríamos haber seguido de esa manera si no fuera porque algo ocurrió. Y Dios tiene que intervenir para llamar nuestra atención, como estamos viendo en estos versículos. Y lo que Dios debe hacer es que debe ocurrir algo que sacuda nuestra vida, que sacuda nuestra monotonía y empecemos a poner atención a lo que antes no le prestábamos atención, a la Biblia y al Evangelio. Puede ser probablemente que algo inesperado se presente. Eh, Podríamos llamarlo, y voy a poner varios ejemplos en forma negativa. Podría ser una enfermedad repentina. Hoy muchos vemos o hemos escuchado que se enfermaron y ya postrados en una cama empezaron a pensar, empezaron a reflexionar y a prestar atención a lo que antes no le prestaban atención, y es al Evangelio. Y a partir de allí eso terminó en su conversión. También podría ser un accidente inesperado que sufre una persona y allí esto podría cambiar todo. Tal vez la manera en que Dios nos sacude la vida puede ser a través de una pérdida, a través de una desgracia, un problema en el trabajo, quizás una depresión, una crisis sentimental, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas que pueden sacudir la vida de una persona y llevarla a que preste verdaderamente atención al Evangelio del Señor Jesucristo. Y lo vemos al igual que aquí, como sucedió con Moisés con la zarza ardiente, que ella cautivó la atención de Moisés. Y algo que Dios podría usar precisamente es una reunión como esta. De pronto alguien asistió por X o Y motivo y se diga una palabra que cautive su atención y, y lo dirija al Evangelio. Y esto es lo que ha pasado a muchas personas. A muchos se les ha predicado el Evangelio, se les ha hablado, se les ha puesto a pensar, se les ha puesto a reflexionar, pero no ha pasado nada. No han conocido a Dios, no han conocido al Evangelio, no han llegado a conocer a Dios. Y la pregunta es, ¿por qué pasa esto? Y muy probablemente el problema es su actitud hacia lo que se les ha dicho, hacia lo que se les ha amonestado. No han entendido su verdadera necesidad. Y su verdadera necesidad es que están en las manos de un Dios que es santo y que algún día vas a estar parado delante de Él si no te arrepientes de tus pecados y vas a tener que darle cuenta. Esa debería ser el objetivo de tu verdadera necesidad, buscar a Dios, si no has conocido a Jesucristo como Señor y Salvador. Y la enseñanza está aquí, en lo que indica el texto. El versículo 3
dice que Moisés hace algo que muchos de nosotros acostumbramos a hacer. Él ve la zarza ardiente y dice, iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué la zarza no se consumía? Él se acercó con una simple curiosidad, se acercó a observar un evento, pero en el versículo 4, Dios lo llama y le da instrucciones. Y a ver, lo que quiero decir es que para conocer verdaderamente el Evangelio de la Gracia, no debemos acercarnos con un espíritu de curiosidad, de una simple o fría curiosidad, sino con un espíritu de sumisión, un espíritu que reconozca quién es el Dios que nos está hablando y por qué nos está hablando y para qué nos está hablando. Moisés, como vemos, tuvo simple curiosidad y, y es lógico. Un hombre que va en el desierto y de repente ve un hecho sobrenatural, una zarza que arde y no se consume, pues es un hecho que a cualquiera de nosotros pienso que nos llamaría la atención, es algo sobrenatural. Eh, y Moisés, como vemos, era un hombre común y corriente, un hombre como cualquiera de nosotros, un hombre como los demás. Algo interesante despertó su atención y él va a mirarlo. Y asimismo la humanidad sigue en esa dirección. Escuchan un mensaje o van a cualquier lugar donde se les hable de Dios. Hace alrededor de un mes atrás hablé con un hombre que me manifestó que asistía a nuestra congregación, a nuestra asamblea. Y me dijo que él había dejado de venir porque él un día llegó a entender que en la iglesia católica hablaban de Dios, que los testigos de Jehová hablaban de Dios, que los mormones hablaban de Dios. Entonces, él tenía su oído atento cuando le hablaban de Dios. Y ese es el problema. El hombre se acerca con una simple curiosidad, pero no ha entendido la verdadera realidad de lo que decía ahorita, de su verdadera necesidad. Y ellos se apartan con esta actitud más y más, apartan su oído, pero al mismo tiempo apartan su corazón de la verdadera dirección del Evangelio. No conocen su verdadero poder. ¿Y por qué digo que no conocen su verdadero poder? Porque la misma escritura nos señala que para nosotros, los que hemos puesto nuestra confianza y nuestra esperanza en el Señor, para nosotros morir es ganancia, porque significa estar con Cristo, que en últimas es mucho mejor. Es la mayor de las ganancias que podemos tener nosotros como consuelo el estar en Cristo. Un día vamos a estar con nuestro Salvador durante la eternidad. Y ese es el error, el enfoque equivocado que la humanidad o que la gente le ha dado al Evangelio. Ahora veamos el mensaje que recibimos así como Moisés. El versículo 4 dice que lo llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo que simplemente dejara su fría curiosidad y que se sometiera. Y la dirección es precisamente esta, versículo 5. No te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Ahora, el lugar no era santo en sí mismo, el lugar era santo por la persona a la cual se le reveló a Moisés, es Dios, es la persona, no el lugar. Esto mismo ocurrió y esto es precisamente un requisito, esto lo vemos en Juan capítulo 3 versículo 2, cuando Jesús le dijo a Nicodemo, este gran maestro de Israel, que vino a Jesús de noche y le dijo, sabemos que nadie puede hacer estas grandes señales y milagros que tú haces y Dios no está con él. Nicodemo le dijo, tengo mucha curiosidad, he visto tus grandes milagros, pero notemos la respuesta de Jesús. Versículo 3. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo se acercó al igual que Moisés con una curiosidad de hablar de milagros, pero Jesús no estaba interesado en hablar de milagros. Jesús está interesado en la dirección del Evangelio, que es precisamente Jesucristo encarnado, el Evangelio de Jesucristo. Y la dirección de este Evangelio es el nuevo nacimiento. No te acerques, Nicodemo debe retroceder,
Tu actitud y tu enfoque están equivocados. Sométete. Y podríamos preguntar, ¿por qué debo someterme? ¿Cuál es el propósito de someterme? En primer lugar, el Evangelio debe ser revelado, nos debe ser revelado, no por medio de la curiosidad, ya que por medio de los razonamientos el hombre no puede llegar a conocer a Dios. Primera de Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. El hombre a través de esa actitud, él no puede llegar a conocer a Dios. La fe no se trata de lo que los hombres piensen, lo que los hombres crean, las ideas que los hombres pongan al Evangelio, en ninguna manera. El Evangelio se trata en que Dios mismo se está revelando a nosotros y lo vemos en la zarza. Moisés no estaba buscando a Dios, él solo pensaba en las ovejas, en encontrar mejores pastos, pero Dios se apareció inesperadamente. Y la historia de la Biblia se trata de Dios interviniendo en nuestra historia, en la historia del hombre. Vemos que Dios creó el mundo. De hecho, se repite creo que 6 veces la palabra y vio Dios que lo que había hecho era bueno y era bueno en gran manera. Acto siguiente, llegamos a Génesis 3 y encontramos que Dios, después de haber creado todo, con la intención de beneficiar o bendecir al hombre, este hombre Adán pecó y se apartó de Dios. Luego Dios viene al huerto del Edén a hablar con él, a hablar con el hombre. También notamos que Dios le habló a Noé y le dijo lo que debía hacer. Dios llamó a Abraham. Y en toda la Biblia vemos la actividad de Dios. Dios en constante actividad revelándose al hombre. Lo vemos con los reyes, lo vemos con los profetas. Y es Dios quien se revela constantemente. Dios se quiere revelar a los hombres. Y esa es la dirección del Evangelio. Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Dios envió a su Hijo con un propósito, de que podamos conocerlo precisamente al mismo, a Dios. Dice Juan 1:1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y es Dios que a través de su bendito Hijo, Él quiere que aquellos que no le han conocido puedan venir a su conocimiento, puedan entender cuál era el carácter de Dios, puedan entender quién es Dios y por qué Él se nos está manifestando. Y esa es la revelación. Dios está orando y nos está revelando algo muy importante, y es un misericordioso propósito. Se encuentra Dios hablándonos y diciéndonos algo. Es Dios manifestándose a nosotros de la misma manera como se le manifestó a Moisés. Ahora, en segundo lugar, todo el propósito del Evangelio es llevarnos a conocer a Dios, no es otra cosa. Y notemos una cosa, notemos el error de Moisés. En el versículo 3 de Éxodo, él pensó que solo era una zarza ardiente, pero en lugar de eso, descubrió que estaba no frente a algo, sino frente a alguien. Se encontraba frente a Dios. Este es el punto principal del Evangelio, llevarnos a un encuentro personal y a una relación personal con Dios. Y no es sencillamente darnos a conocer cosas de Dios, no, es llevarnos a conocer a Dios mismo. Escuchaba a hombres que hablan supuestamente del Evangelio, pero enfocan su mensaje en que yo debo tener mi mejor vida ahora. O hablan de 3 pasos para ser próspero y exitoso. Pero ese no es el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio y el propósito principal es llevarnos a conocer única y exclusivamente a Dios. Ahora, en tercer lugar, ¿por qué debemos acercarnos a Dios con una actitud de sumisión? Pues la respuesta es por causa de lo que Él ha revelado de sí mismo
y es su santidad. Notemos el versículo 5. Dios le dice a Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Recordemos que no es por el lugar, es por la persona. Y Dios le está diciendo, cuando se acerque a mí, eh, hágalo con reverencia y con sumisión, porque yo soy santo, yo no soy igual que usted, yo no soy igual que cualquier persona, yo soy santo y me estoy revelando de una manera especial. Y si miramos los evangelios, vemos a Jesús, el propio Hijo de Dios. Vamos a notar cómo se refería al Padre, y una de las maneras en cómo Jesús se acerca al Padre es como Padre Santo. Pero lamentablemente, en la actualidad vemos a hombres que usan frases como Diosito o el de arriba. Es muy común, pero me parece algo reprochable, y tengo que decirlo con mucha frontalidad, porque decirle Diosito al Dios que creó los cielos y la tierra y que envió a su Hijo a morir por causa de sus pecados y los míos en una cruz, créame que esto es una falta de respeto delante de Dios. Y no se nos debe olvidar que este Dios es fuego consumidor. Él es el Dios santo, y le ruego que tenga cuidado con la forma en cómo se dirige a Dios, la forma en que utiliza el nombre de Dios. Y aún para nosotros, los cristianos, el Hijo de Dios se dirigió al Padre como Padre Santo. En el versículo 5, Dios le dice a Moisés, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Es un Dios santo y debemos acercarnos con respeto y con reverencia delante de Él. Debemos tener cuidado de cómo nos referimos delante de Dios, porque debemos recordar que estamos en manos de este Dios todopoderoso y este Dios que es soberano. Y el enfoque del Evangelio, y damos gracias a Dios por eso, es que Él nos da su mensaje, el mensaje donde podemos conocerle, donde podemos entender toda esta maravillosa historia de por qué se nos ha revelado el bendito Hijo de Dios muriendo en una cruz. Una vez que nos ha revelado Dios su santidad, nos revela muchas cosas de Él, pero nos revela también su amor, su misericordia y su compasión. En el versículo 7, Dios le dice nuevamente a Moisés, dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y eso es lo que Dios nos está diciendo en esta noche. Yo te conozco y yo sé cuál es tu gran problema. Y tu gran problema es tu pecado, porque eres esclavo del pecado y necesitas ser libertado. Por eso es necesario que Dios quiera, y ojalá puedas escuchar la dirección del Evangelio con atención y con reverencia, como decía anteriormente, porque de esto depende su vida, no solamente aquí, sino su vida eterna. Dice Juan que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. O sea que a veces nos hablan de que la vida eterna va a ser en un tiempo futuro donde vamos a estar eternamente con el Señor, pero la Biblia nos dice que podemos disfrutar la eternidad aquí, y es conocer al Hijo de Dios. Esta es la dirección del Evangelio. Luego en el versículo 8 nos dice una última cosa. Y Dios en su infinita bondad y en su infinita misericordia, viendo nuestra condición de pecadores, dice el versículo 8, he descendido para librarnos. Y este es el mensaje del Nuevo Testamento. El Hijo de Dios descendiendo del cielo. ¿Por qué? Es la pregunta, ¿cierto? ¿Por qué? Porque había visto y Él conoce a perfección nuestra desgracia. Porque vio nuestro pecado, pero Él descendió con el propósito de liberarnos. Y la única forma de liberarnos era tomar nuestros pecados y
y cargar con ellos sobre su santo e inmaculado cuerpo en la cruz. Y él allí pagó el rescate. Él allí pagó por la condena, porque teníamos cuentas pendientes con la justicia de Dios, pero Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, él pagó por nuestros pecados en la cruz. El llamado es que solo debes arrepentirte y debes venir confesando tus pecados, humillarte como un niño, venir al Señor Jesucristo. Debes venir al Señor Jesucristo, y yo te aseguro por la autoridad de la Escritura que Él te librará de la esclavitud del pecado. Solo Él tiene el poder, solo Él tiene la autoridad. Dice Juan 8 que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y la frase se encuentra en un tiempo presente. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Todo aquel que practica el pecado, pues ese es su amo, el pecado. Pero la Escritura nos dice que para eso vino el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Debemos acercarnos a Él con confianza. Debemos acercarnos a Él porque hemos hablado de que esa es la dirección del Evangelio, la manera en cómo Dios se revela desde el Antiguo Testamento y se revela en el Nuevo. Moisés se acercó con curiosidad, Moisés se acercó para ver una zarza ardiente, pero se encontró con Dios hablándole, con Dios manifestándole su propósito, y el propósito es que envió a su Hijo, como lo dice el versículo 8, Él descendió, y el Hijo de Dios descendió para morir en una cruz por causa de nuestros pecados, para presentarte a Dios perfecto y sin culpa. No solamente para que asistamos a una reunión para escuchar algo de Dios, sino para que podamos escuchar esta buena noticia de salvación. Y es la mejor noticia. Me gustaría que reflexionara por un momento. Si usted no ha reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador, usted se encuentra en un lugar de condenación. Por muchas razones, usted puede pensar que es bueno, usted puede pensar que no ha matado a nadie, usted puede pensar que usted no ha hecho nada malo y que hay inclusive otras personas mejores que usted. Pero esa no es la manera de compararnos. O que hay personas peores que usted. Y la manera de compararnos no es con otro pecador igual a nosotros. La manera de compararnos es a la luz de la santidad de Dios. Es lo que Dios le mostró a Moisés, su santidad. Y el llamado amigo y amiga que nos visitan esta noche es que venga Jesucristo. Es hacerte unas preguntas. ¿Te has encontrado con Dios? ¿Conoces realmente a Dios? ¿Estás dispuesto a conocer a Dios? Porque Él en esta noche te está diciendo, conozco tu desgracia, conozco tu pecado, pero he enviado a mi Hijo para liberarte de tu pecado, para darte algo que no mereces, que te voy a dar por gracia. Eso es lo que dice el Señor. Te doy la salvación eterna porque envié a mi Hijo a morir por tus pecados en esa cruz. Solo tienes que escuchar y creer la dirección del Evangelio y confiar por completo tu vida a Él, por lo que hizo a través de la vida de su Hijo, enviarlo a morir por tus pecados en esa cruz. Y si no lo has hecho, arrepiéntete de tus pecados. Confía en Jesucristo completamente, confía por completo. Dice la palabra que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda la maldad. Y este es un versículo que me llama la atención porque en un versículo como este deberíamos encontrar cosas como Él es fiel y misericordioso, pero encontramos que se utiliza una palabra, Él es fiel y justo. ¿Justo por qué? Porque Él ha puesto su justicia perfecta, su justicia gloriosa, justicia que no pertenecíamos a un pecador que se arrepiente, y Él ya puede ser presentado delante de Dios como si Él no tuviera cuentas pendientes con la justicia de Dios por causa de Jesucristo el perfecto. Esa es su justicia. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda la maldad. Cree en Jesucristo como tu única esperanza. Él es la única esperanza para un mundo que lo desprecia,
que lo odia. Muchos dicen, yo creo en Dios, pero eso es mentira. El mundo, el mundo desprecia por completo a Dios. Y basta con mirar, cuando uno le habla del evangelio a una persona, usted puede hablar de Dios y todo está bien. Sí, 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 yo creo en Diosito, no, Diosito es muy bello, Diosito esto y aquello, pero hable de Jesucristo. Y usted va a notar la diferencia. Las caras cambian. No, 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 a mí no me hable, no, no, a mí no me interesa, yo estoy ocupado, porque la gente realmente odia a Dios. Y la Biblia dice que una persona que odia a Dios y vive simplemente para agradar ese mundo, se constituye en enemigo de Dios. Es Dios revelándose, es Dios mostrando a través de las páginas de este bendito libro que es la palabra de Dios, lo que Él hizo, por qué lo hizo y para qué lo hizo. Sabemos que Él envió a su Hijo a morir por sus pecados y a sufrir una humillación que ninguno de nosotros jamás va a sufrir en este mundo. ¿Por qué lo hizo? Porque somos pecadores que merecemos su justo juicio, su justo castigo, porque voluntariamente nos separamos de Él por causa de nuestros pecados. Pero Él envía a su Hijo con la intención de reconciliarnos con Él, con la intención de que no vivamos para nosotros mismos, y como decía Vicente Fernández, pero sigo siendo el rey, no para que nosotros sigamos siendo los que determinamos el destino de nuestra vida y vivir como se nos da la gana, y perdónenme la expresión, que eso es lo que sucede, sino para vivir a la manera de Dios. Vivir a la manera de Dios no es que vivamos amargados, no es que vivamos con tristeza. Dios ha dado leyes y mandamientos con el propósito de bendecirnos. Es el mensaje de la Biblia, y la mayor bendición que puede tener un hombre pecador cuando se arrepiente de sus pecados es la vida eterna en Cristo Jesús, que es una vida que nunca se va a acabar. Heredamos de nuestros padres una vida temporal, una vida que algún día tiene que terminar por causa del pecado, pero el que se ha unido a Cristo en una relación amorosa, la Biblia dice que Él tiene vida eterna y no vendrá condenación. Y ya para terminar, el profeta Isaías hace un llamado bien especial, y quiero que lo tomemos como el llamado que Dios nos está haciendo a nosotros los pecadores, en que volvamos a Él. Dice Isaías, el capítulo 1, el versículo 18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Venid y estemos a cuentas. Esta es la dirección del Evangelio. Jesucristo, y solo Jesucristo, muriendo en la cruz por pecadores como nosotros. Padre, en esta noche te damos infinitamente gracias, Señor, por este glorioso mensaje. Es la gloria de tu bendito Hijo muriendo por nuestros pecados en una cruz, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Gracias, Señor, porque no podemos meditar sino en otra cosa que no sea tu palabra. Y en la gratitud, Señor, que debemos expresar a alguien tan glorioso que se despojó de su grandeza para morir, para hacerse siervo. Él no vino para ser servido, no vino para servir, no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida al rescate por muchos. Te agradecemos, Señor, porque esta es la mejor noticia que llegó del cielo a la tierra, el glorioso mensaje. Y Padre, tú eres santo, Señor, tú eres digno de toda nuestra confianza, eres digno de que nos acerquemos a ti, porque solo tú eres perfecto. Nosotros somos pecadores, reconocemos que te necesitamos constantemente en nuestra vida. Y Padre, te agradecemos por un día haber cautivado nuestro corazón y habernos llevado a este poderoso y precioso Salvador que es Jesucristo. Un día, Señor, nosotros los que hemos depositado nuestra confianza en Él, le veremos coronado en gloria, le veremos glorioso como Él es, y nos deleitaremos en esa maravillosa esperanza de estar con Él durante toda la eternidad. Pero el ruego, Señor, de nuestros corazones en esta noche es que así como nosotros entendemos
estas verdades de tu palabra, Señor, no de una manera perfecta, pero sí de una manera sincera. Te rogamos que hoy muchos vengan, Señor, a la fe, que vengan entendiendo la responsabilidad tan grande que tienen, porque un día van a estar frente a ti, te van a dar cuenta, Señor, por sus actos, pero te rogamos que sean tu bendito Hijo, aquel abogado que los justifique y que les pueda decir, entra en el gozo de tu Señor. Te rogamos, pues, Señor, así por la salvación de las almas y te pedimos, Señor, que este mensaje, Señor, llegue a lo profundo de las conciencias del alma para que produzca ese fruto apacible de justicia y que sea la salvación en un pecador arrepentido. Y todas estas cosas, Señor, te las pedimos a ti, agradecidos, reconociéndote que tú eres el autor y el consumador de la fe. Y lo hacemos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. El Señor los bendiga.